Esta sexta etapa iba a ser la etapa reina de toda la ruta y la verdad que ha sido la etapa yo creo que más dura hasta el momento. Hemos tenido que empujar las bicicletas, nos hemos perdido ahí por medio de la sierra. Aquí adelante se ve como un camino, sí, que será eso de ahí, del depósito este será la foto esa que se ve ahí. Pero ha sido a la vez bastante épica. Hemos pasado por Viso del Marqués, hemos ido de Despeñaperros, en Despeñaperros nos hemos metido por pistas por cortafuegos, han salido ciervos, conejos, de todo. Despeñaperros era como nuestro gran puerto de hoy y la verdad que al final, bueno, entre todos nosotros hemos hecho grupo y hemos ido subiendo poco a poco. Nos hemos metido por senderos en mitad de la montaña y eran zonas de toboganes, sub y bajas, y la verdad es que ha habido momentos de tener que bajarnos de la bicicleta porque la bicicleta patinaba y se hacía muy duro. Y bueno, lo mejor de Despeñaperros sin duda ha sido la recompensa que hemos tenido nada más llegar, una gran comida, una gran bienvenida a Andalucía. Y empezamos con unos aperitivos, todos son platos típicos de la zona. Y yo creo que todos la hemos disfrutado como se merecía. ¡Viva Andalucía! Pues al entrar en Andalucía, aunque parezca mentira, se me han puesto hasta los pelos de punta. Cuando pasas tantos días fuera de casa, una actividad con tanta intensidad, yo creo que los sentimientos, pues, no sé, florecen cuando menos te lo esperas. Estamos en todo momento disfrutando de lo que estamos haciendo, en parte también con ganas de llegar.